La clara y marcada diferencia en cómo los dos lugares del título han ido diseñando sus vialidades la sabemos perfectamente tú y yo sin siquiera haber visto este video. Y es que como lo hemos contextualizado tantas veces en el canal, ningún país ni muchas de las ciudades se salvarían de grandes transformaciones provocadas por los automóviles, que cambiarían normas, diseños y jerarquías viales en todas y cada una de ellas. Pero ¿qué llevaría a la clara diferenciación vial entre dos regiones que iniciaron el camino de la mano? Y peor aún, ¿por qué de este lado del charco se siguió con la misma receta como en la miniatura? Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Habrá que efectuar una clasificación de las velocidades disponibles. La reforma de la zonificación que armonice las funciones claves de la ciudad creará entre estas vínculos naturales para cuyo afianzamiento se preverá una red nacional de grandes arterias. Habrá que hacer inevitablemente grandes transformaciones. La ciudad y su región deben ser dotadas de una red exactamente proporcionada a los usos y a los fines, red que constituirá la técnica moderna de la circulación. Este fragmento del párrafo 81 de la Carta de Atenas, manifiesto urbanístico y arquitectónico de 1933 que nuestras ciudades abrazarían en gran medida durante el siglo pasado, lo pondrían en práctica tanto Norteamérica como Europa. Y sí, hemos hablado tanto en el canal de cómo las autopistas destruirían todas y cada una de las ciudades estadounidenses, y otras tantas alrededor del mundo. Es más, las autopistas Le Corbusier y los automóviles podríamos decir que están fichados ya en Urbanópolis. Pero aún más interesante es que Europa no estuvo nada alejada de las mismas imágenes que se podían ver de este lado del charco. Ámsterdam, Düsseldorf, Barcelona y hasta la hoy impensable Utrecht, entre muchas otras metrópolis europeas, hoy más o menos sorpresivas, perfectamente podíamos verlas así hace unas cuantas décadas. La buena época de la posguerra, el crecimiento económico de los países e incluso la transferencia tecnológica del Plan Marshall allá por los años 50 provocaría una motorización de las ciudades europeas. Y era entendible, la Segunda Guerra Mundial había destruido la movilidad europea y por lo tanto necesitaba reconstruirse rápidamente. Asimismo, la reconstrucción de las ciudades y, las expansiones de aquellas que no fueron dañadas se hacían con grandes avenidas, calles y estacionamientos que aquel párrafo de la Carta de Atenas había expuesto en sus motivos. Sin embargo, pronto la separación de paradigmas se hizo evidente entre los países europeos y norteamericanos. Mientras, por ejemplo, Estados Unidos avanzaba con el Plan Nacional de Autopistas del 56, algunas ciudades y países de Europa ya comenzaban ciertos movimientos que llevarían a la total diferencia de los dos sistemas viales. Y, por tanto, a un final del camino que habían comenzado de la mano. Para entender el porqué de la diferencia abismal entre estos dos, hay que empezar primeramente con dos ideas que han guiado el diseño y construcción de sus sistemas viales. Ten tantos vehículos como sea posible pasando por una vialidad determinada en X tiempo y X velocidad es lo que importa en Estados Unidos, Canadá y por supuesto México. Mientras que disminuye la velocidad pero nunca te detengas es el principio rector contemporáneo de diseño, ingeniería vial y seguridad en la Unión Europea. Europa, después de su experiencia de acelerada motorización, rápidamente tendría experiencias que ayudarían a cambiar su sistema vial. En 1967 Suecia cambiaría de sentido sus vialidades y algo que en un principio pareciera no tener relación, provocaría que los suecos empezaran a gestar lo que décadas después, en 1990 se convertiría en el estándar para toda la Unión Europea, a la hora de diseñar sus vialidades. Por otro lado, al basar su movilidad totalmente en autopistas, llevó que a los Estados Unidos utilizara prácticamente las mismas especificaciones tanto técnicas como de diseño o de jerarquía en todas las vialidades urbanas, y las mismas se aplicarían tanto en Canadá como México. Pero, ¿de qué especificaciones técnicas hablamos exactamente? Bueno, pues hablemos primeramente de este lado. Durante la posguerra, los manuales de vialidades se enfocaron en eliminar cualquier obstáculo para los automovilistas y aumentar las velocidades. De igual manera nació una clasificación o jerarquía de vialidades: calles locales o esas que llevaban a las zonas residenciales, calles colectoras que recogían el tráfico proveniente de estas y lo llevaban al último de la clasificación, las arterias viales. Ahora entenderás ese párrafo de la Carta de Atenas. Por otro lado, el ancho de la vialidad, así como de los carriles y el número de estos, las velocidades permitidas, el tamaño de las aceras y en general el diseño de todo estaba definido por un concepto que podríamos traducir como diseño indulgente o diseño tolerante, donde este partía de la proposición de que los errores de los automovilistas no se podían evitar. Y como tal, los diseñadores urbanistas o ingenieros de tránsito debían dirigir sus esfuerzos a hacer una calle segura.
pero para el conductor. La presunción era que al diseñar para el peor escenario posible como un choque, una calle también se haría segura para todos los eventos de menor velocidad. De ahí que los carriles se ensancharan en gran medida, y por lo tanto la vialidad entera. Mayores velocidades serían permitidas en las arterias viales, pues estas eran las conexiones directas entre las autopistas y eran las zonas de desaceleración y entrada a la zona urbana, además de que la vialidad debía estar despejada de cualquier obstáculo que pudiera interferir con el conductor. Asimismo, además de estas estandarizaciones de diseño que nacieron por los manuales de autopistas, también fueron llevadas las de carácter operativo a las vialidades urbanas. Y este fue el caso de los famosísimos niveles de servicio, que incluso son ampliamente utilizados hasta nuestros días. Estos niveles de servicio consistían en una clasificación de 6 niveles de la A a la F, donde se catalogaba el nivel de fluidez de una vialidad, o sea, siendo el nivel A el más fluido y el F una congestión total. Y sí, en principio suenan muy bien. El problema es que estos son los culpables de que la única solución encontrada a la hora de resolver una congestión siempre sea el agregar un carril más. Como su función es pronosticar la hora de mayor demanda en un futuro y que sea cuando menos en el nivel E o mejor, los niveles de servicio provocan un ciclo en el que una vez alcanzado el nivel F, la respuesta sea ensanchar la vialidad, carriles laterales para giros a la izquierda o derecha, ciclos de semaforización más largos, o en Estados Unidos y Canadá con las llamadas road diets, ese característico carril de en medio de varias vialidades suburbanas conocidas como Stroads, un híbrido entre una carretera y una avenida urbana tan lamentable para peatones y ciclistas. Y por eso es tan común ver este tipo de intersecciones en Estados Unidos, México y Canadá. Del otro lado, en 1967, Suecia cambió de conducir por la izquierda a la derecha. La señalización vial se tuvo que mover, los volantes de los autos quedaron en el lado equivocado de los autos y lo que en un inicio se pensó en un desastre total fue sorpresivamente todo lo contrario. Precisamente porque la gente estaba asustada y más alerta, los incidentes viales descendieron aceleradamente y no regresarían a los niveles anteriores hasta 3 años después, en 1970. Y de ahí nos tenemos que brincar hasta 1990. Así es, también en este tiempo en toda la Unión Europea se utilizarían las mismas medidas que en este lado, en mayor o menor medida. Pero a partir de esta década, los mismos suecos tan interesados y bien enseñados en cuanto a seguridad vial por su experimento involuntario en el 67, aprobarían la visión cero. Un concepto y posteriores medidas que establecerían el objetivo de eliminar las fatalidades y lesiones graves en accidentes de tránsito. Adoptado posteriormente por Países Bajos, el Reino Unido, Alemania y más recientemente en general por toda la Unión Europea. En términos de diseño y operatividad de las vialidades, en este caso se regían bajo un concepto llamado diseño positivo. El principio importante de esto es que reconoce que los accidentes de tránsito no se pueden evitar por completo, porque las personas perfectamente pueden cometer errores. Con esta nueva visión, en lugar de intentar prevenir los errores de los automovilistas mediante el diseño, el objetivo de este era centrarse en la seguridad del usuario más vulnerable. Y en una calle, estos son los peatones y los ciclistas, y por supuesto, hacer calles más habitables de paso. Esto resultó en diseños viales más fluidos y a la vez en la reducción de velocidades con un estándar de 30 km para las zonas urbanas. Por ejemplo, en la década de los 90 Francia construiría 1000 rotondas por año, y España, Noruega y Reino Unido también tomarían los mismos pasos. De igual manera, otras de las medidas tomadas fueron la construcción de medianas para salvaguardar a los peatones en los cruces, chicanas para obligar a reducir la velocidad de los automóviles o la reducción del ancho en los carriles y el ensanchamiento de las aceras. Asimismo, el experimento involuntario sueco de 1967 llevaría a que, por ejemplo, Países Bajos, Dinamarca o Reino Unido experimentaran con calles compartidas. Otro concepto de calle ideado por Hans Monderman, un ingeniero de tráfico neerlandés que tenía como objetivo crear un ambiente de ambigüedad en una vialidad determinada tanto para automovilistas, ciclistas y peatones, deshaciéndose de todas las señalizaciones viales y delimitando aceras solo con cambios de materiales de construcción o de color, tal y como lo hacen actualmente Países Bajos con algunas de sus calles e intersecciones. Aunque también te digo, daría todo por ver eso en mi ciudad. Lo más importante en esto es que todas las medidas adoptadas por la Unión Europea son excelentes, sin embargo siempre y cuando se obligue a cumplirse. Porque sí, todas y cada una de las calles europeas no son el ejemplo perfecto, y por supuesto de este lado del charco también tenemos muy buenos ejemplos, especialmente en México.
Como ya hemos dicho en el canal, la simple tarea de pintar y balizar no es suficiente para lograr los resultados esperados. En los últimos años, diversas asociaciones y manuales han sentado las bases para lograr diseños más seguros y habitables tanto en los Estados Unidos, Canadá y México, basándose en la experiencia adquirida por diversos países europeos y medidas como la visión cero y el diseño positivo de vialidades. Por el lado estadounidense, la Asociación Nacional de Funcionarios del Transporte de la Ciudad, o NACTO por sus siglas en inglés, el Instituto de Ingenieros en Transporte y el Congreso para el Nuevo Urbanismo han creado manuales, siendo el primero quien más esfuerzos ha puesto. Y en 2014 la ciudad de Nueva York se convirtió en la primera en todos los Estados Unidos en enfocar su diseño vial a la visión cero. Tomando como referencia las grandes, amplias e inseguras vialidades norteamericanas, han salido una serie no solo de recomendaciones, sino de estandarizaciones viales para calles, intersecciones, vialidades destinadas para el transporte público y ciclovías. En México, por ejemplo, el Manual de Calles para Ciudades Mexicanas, diseñado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, ITDP e IDOM, toma justamente el contexto mexicano y lo adapta en un diseño vial positivo, proponiendo también estandarizaciones viales para según qué tipo de necesidad, que buscan cambiar los diseños o propuestas de vialidades de hasta 60 metros como en Aguascalientes o León. Y ojalá fuera broma, pero no lo es. Y es que donde las altas velocidades de operación no son deseables como en las calles urbanas, las velocidades bajas deben lograrse reduciendo los límites de velocidad publicados, sí, pero haciéndolos cumplir activamente. Y es que por más que una calle diga 30, 50 u 80 km por hora, si este es su diseño actual, poco podrá ser esa triste señalización vial. La experiencia norteamericana nos ha dicho que velocidades de diseño más altas dan como resultado velocidades de operación más altas, independientemente de los límites de velocidad publicados, porque hacen que los conductores perciban que hay pocas consecuencias de seguridad asociadas con excederlos. Por eso, estos manuales priorizan la seguridad del usuario más vulnerable y realmente no suponen un coste alto como podría pensarse, con intervenciones como chicanas, medianas para proteger a los peatones en los cruces, extensiones de aceras en las esquinas, pasos peatonales a nivel y una larga lista de recomendaciones. Nuestras calles podrían pasar perfectamente de esto a esto otro. Y de paso, además de vialidades más seguras, creamos vialidades más habitables. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un like. Y cuéntanos acá abajo en los comentarios, ¿qué elementos crees que necesiten las calles de tu barrio o de tu ciudad más urgentemente? ¿Crees que esta diferencia vial realmente haga la diferencia? Hasta la próxima.